En, en aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Y le dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, el Evangelio de hoy nos dice cómo debemos amar a nuestro prójimo, brindando misericordia y sobre todo apoyo y ayuda. ¿Y cómo practicamos la misericordia? La misericordia se practica con quien por su situación no puede devolverte el favor. Quizá ni te lo pide, quizá ni te lo agradece. Y misericordia no es atender para salir del paso, sino para implicarse e involucrarse, como lo hizo el samaritano. Entonces, muchas veces no vemos a todas esas personas que necesitan de nuestro apoyo, que necesitan de nuestra ayuda, tal vez con unas simples palabras o un abrazo. Y solo lo dejamos pasar porque pensamos en nuestro alrededor y en nuestros propios problemas, en nuestras propias prisas. Debemos recordar siempre que amar verdaderamente a Dios es también amar a nuestro prójimo, comprendiéndolo y dándoles nuestro apoyo íntegro. Bueno, es hermoso en realidad este evangelio, muy rico, pues siempre tener presente lo que verdaderamente es la misericordia y recordar siempre que el que siembra amor cosecha amor. Gracias. Muy bien, gracias, Richard. No sé, ¿alguien desea compartir alguna inspiración que tiene con respecto a lo que ha escuchado la palabra? Bueno, yo sí quisiera opinar,
o quisiera decir algo que se me ocurre ahorita, ¿no? La palabra, o sea, no solamente está eh, referida al tema de explícitamente a los heridos, ¿no? Sino en general, ¿no? Cada uno tiene una misión que debe cumplirla a carta cabal. Y a veces no la cumplimos a pesar de que tenemos esa misión, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser un político y mi labor tiene que ser bien hecha, ¿no? No hacerme la vista gorda ante las necesidades por las que me han elegido. Si soy policía o soy un negociante, ¿no? Soy un empresario, también tengo que mirar primero a la persona, ¿no? Básicamente, esta parábola eh, se centra en la persona, ¿no? Ese es el mensaje, ¿no? O sea, lo importante es la persona y no otras cosas que son satélites a ella, ¿no? Y esa es de repente, para mí, la gran enseñanza, ¿no? Que tiene esta parábola, que es aplicable a todas las tareas que tenemos que hacer como cristianos, ¿no? Eso quería compartir. Si quieren, por favor, alguien más. A ver, algo que estaba leyendo en la meditación de mañana era el tema de que le plantea a Jesús una pregunta, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿no? Para alcanzar la vida eterna, ¿no? Y en esa reflexión decía, pues, ¿no? Que todos deberíamos hacernos esa pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo para lograr la ansiada vida eterna, ¿no? Deseo en mi corazón llegar a la vida eterna, ¿no? ¿Y qué es la vida eterna? Es esa relación con Dios, dice, una relación cristiana con Dios y con nuestro prójimo, que que de alguna forma ya la vivimos aquí, una partecita, ¿no? Y que no es pues un lugar físico, ¿no? Como uno piensa, ya está en el cielo, ¿no? Es un lugar, un estado, ¿no? El cielo, ¿no? Entonces nosotros debemos actuar de acuerdo a lo que Jesús nos dejó, ¿no? En sus enseñanzas, ¿no? Y una de esas es el trato del prójimo, como está ahí en la parábola del buen samaritano, ¿no? Y eso, ¿no? Que dice que todos los días deberíamos hacernos esa pregunta, ¿no? Hoy día mis acciones me conducen a lograr la vida eterna. Eso, gracias. Muy bien, listo. ¿Alguien más, por favor? Sí, sean. Esa palabra es bien bonita, ¿no? Sí. Bueno, bueno, si no hay nadie más, lo bueno sería interiorizarla, ¿no? Cada uno después. Bueno, entonces empecemos, a ver, empecemos con las noticias, pues. A ver, ¿qué nos tiene Judy? A ver. Ah, ya pongo. Ah, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, ya abrió. Ya. El título de la noticia es En el corredor de la muerte para defender la vida. Dale Recinelli es un capellán laico que él indica que muchos cristianos están convencidos de que el corredor de la muerte es un instrumento que el Señor ha dado al hombre para vengarse. Él es Dale Recinelli, ella es su esposa, Susan. Eh, es un prestigioso abogado, ¿no? Que salió de una universidad muy prestigiosa, es propietario de un ático en las vistas a la bahía de Miami, que dejó todo atrás para ser asistente espiritual de condenados a muerte en la cárcel de Florida. Él fue como todo migrante, eh, llegó a Estados Unidos, hizo mucho dinero, tuvo una vida frenética, hasta que en un momento dado tuvo una enfermedad que a partir de ahí comienza a hacer su cambio de vida. Y bueno, ahí también en ese tiempo empieza a reflexionar, ¿no? Sobre su pasado.
Él, por ejemplo, cuando era niño, cuenta de que sus papás quedaron muy impresionados justamente por la ejecución de Sacco y Vanzetti, ¿no? Que fueron ejecutados en ese tiempo en la silla eléctrica. Dice que sus padres quedaron horrorizados por tanta atrocidad. Entonces él pensó que él debería cuidar a gente como ellos. El encuentro con los condenados a muerte. Bueno, voy a explicar un poquito lo que es el proceso. Una vez que se firma la orden de ejecución, el condenado es transferido a una de las celdas que está más cerca a la sala de ejecución. Permanece aquí por 5 o 6 semanas. Luego, si pide que Dale Rechinelli sea su asistente espiritual, él se encarga de estar con el condenado por lo menos 12 horas a la semana. Y su esposa se encarga de darle como que el apoyo emocional a la familia durante y después de la ejecución. El día de la ejecución, los miembros de la familia se reúnen con él, lo abrazan, lo saludan por última vez. A las 11 de la mañana, el condenado toma su última comida. Y luego viene el sacerdote, le da la extrema unción. El sacerdote se va hasta las 4. De ahí se le da los últimos mensajes a la familia y también es el momento de más conmoción. Lo que los presos o los prisioneros le suelen decir es que él es el hermano que nunca ha tenido y que si lo hubieran conocido antes, probablemente no hubieran terminado ahí. Luego, el equipo encargado prepara a la víctima, que poco después será atada a la cama donde será asesinado. Ahora se hace mediante una inyección letal. El papel de la iglesia en Estados Unidos, ¿no? Dice que entre los años 80 y 90, los partidarios de las ejecuciones eran casi el 80% de la población. Después de la visita a Juan Pablo II, donde envió un mensaje contundente con respecto a que había muchas personas inocentes que estaban en el corredor de la muerte, hoy se puede decir que la opinión está dividida. Además, también otro punto importante es que muchos cristianos están convencidos de que es un instrumento que el Señor ha dado, ¿no?, al hombre para vengarse. Y bueno, eso está claramente fuera de las enseñanzas del Evangelio. Más espacio para Dios, menos crimen. Indica de que una de las labores principales del capellán es tratar de encontrar tiempo y espacio para garantizar a los reclusos el derecho de practicar su fe y realizar actividades complementarias. Dice que la situación en Estados Unidos es peor que hace 20 o 30 años, porque las familias prefieren dar prioridad a muchas otras actividades, ¿no? Y también comenta que en el barrio católico, antes las familias iban más de una vez a la semana a misa, y que hoy se ha reducido el tiempo que dedicamos al Señor, no solamente fuera, sino que también dentro de la misma cárcel, ¿no? Indica en este escenario no podemos esperar que los presos sean más santos que nosotros. Cuestión de la ira. Él habla de algunas dificultades de ser voluntario, ¿no? Que en muchas ocasiones, sobre todo en los años 90, donde justo en la época que hacía mucho calor, habían prisiones donde no les gustaba su presencia, entonces lo dejaban afuera esperando por horas en todo el calor, ¿no? Y él trataba de gestionar su malestar, pensando de que estaba seguro que al conocer a los prisioneros iba a conocer a Dios. A Jesús, iba a ver a Jesús. Luego habla del doble malestar del capellán, porque como capellán uno desea, pues, que, digamos, abolir esta ley, pero digamos que sus esfuerzos no son 100% llamados en esa parte de Estados Unidos. No se puede hacer mucho, solamente lo que él está haciendo ahí es tratar de acompañar a los presos hasta su muerte. Y él lo compara bastante
la vez que la Virgen María y bueno, Pedro estaba con Jesús debajo de la cruz, ¿no? O sea, él dice, yo también no me puedo quedar a distancia, segura, más yo tengo que estar cerca de las personas que van a morir. Y que las personas que van a morir siempre le hacen la misma pregunta, ¿no? Le dicen, ¿estarás ahí cuando me muera? Y bueno, de eso se trata. Para comentarles de que también esta persona recibió una condecoración especial del Papa por custodio de la vida. Y también cuenta de que hay una persona que ayudó, que justo no fue ejecutado, pero sí tenía la pena en la que tenía que estar toda su vida en la cárcel, y él le ayudó a reflexionar, ¿no? Y que en el momento de que hubo la segunda audiencia, tenía tan buena relación con todos los demás reclusos que pues todos votaron y se levantaron a aplaudir porque él estaba siendo libre de su condena. Entonces él le cambió la vida, ¿no? Ya al conocerlo. Era el recluso, digamos, más violento de toda la cárcel, y que ya al entregar su vida a Jesús cambió completamente, de manera tal que una vez me les dijo que, o sea, cuando venía un recluso nuevo tenía que pelearse con él, y tenían que pelearse como que hasta la muerte para que pueda mantener su estatus ahí en la cárcel. Y él lo que le dijo al otro recluso fue que, eh, amigo, hoy no vamos a, hoy tienes un mensaje de Jesús. Y el otro se molestó, le dijo que te estás valiendo de él para burlarte de mí. Y le dijo, no, lo que pasa es que Jesús me ha dicho de que hoy día vas a seguir vivo, porque como yo entregué mi vida a Jesús, no vas a morir, ¿no? Y a partir de ahí siguió como que una ley de no violencia, y no volvió a ser violento con nadie más, ¿no? Cambió su vida, luego se casó, luego de que ya fue como que subsanado su condena. Y así, de eso se encarga este personaje, ¿no? No sé si tienen algún comentario al respecto. Muchas gracias, Judy, qué interesante, conmovedor, diría yo. Un comentario, por favor, amigos. ¿Alguna ¿Él aún pregunta? está vivo? Sí, ¿no? ¿Sí, Judy? Está vivo, ¿no? Sí, ya está vivo. Ah, Está vivo. interesante, ¿no? No sabía que había personas que yo pensaba que solamente los sacerdotes iban y, bueno, iban en la última hora que les tocaba ya la sentencia, ¿no? Pero no sabía que tenía personas, les permitían tener personas ahí que los acompañasen, ¿no? Wow, qué tal la orla de él y qué duro debe ser, ¿no? O sea, también qué decirles, ¿no? En ese momento, ¿no? Sabiendo que esas personas se han equivocado en muchas cosas de su vida, por eso es que están ahí, ¿no? Entonces, ese es el conflicto que siempre, ¿no? ¿Merece o no merece la pena de muerte, ¿no? Nosotros como cristianos sabemos que no, pero para mucha gente que está afuera dice, no, hizo tanta maldad, debería morir, ¿no? Y qué duro, ¿no? ¿Cómo, qué decirle a esa persona, ¿no? O sea, irlo animando, a la familia, ¿no? Sobre todo, ¿no? También para la esposa, ¿no? Sí. Gracias, Judith. Va de acuerdo exacto al evangelio de hoy, ¿ah? ¿No? El buen samaritano, ¿no? Sí, ¿No? Exacto, o sea, calza así, este, como anillo al dedo. Y yo me acuerdo, fíjate, hace poquito, un alumno de la facultad me decía, como estamos hablando justamente de la atención, ¿no? Que el médico debe atender a todos sin igual, ¿no? Perdón, sin ninguna diferencia, ¿no? De ningún tipo. Entonces, eh, decía, pero doctor, si viene un violador, ¿no? Viene un violador que ha matado a muchos niños y que los ha violado,
Pero nosotros tenemos la oportunidad de vengarnos, ¿no? Imagínate un chico que diga eso, vengarnos y fíjate, y me decía, ¿no? Y fíjese que yo me decía, lo que haría es dejarlo morir, ¿no? Porque total, así reivindico al resto de víctimas, ¿no? Mira, imagínate, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? O sea, sembrar conceptos adecuados. Un mal concepto, una mala definición de lo que es persona, lo que es dignidad de la persona, o hacer diferencia de tipos de personas, hace que el individuo después actúe equivocadamente. Entonces, creo que esa es una cosa muy importante, algo muy importante que nosotros tenemos que, frente a todos los que, al que nos escucha, ¿no? Tratar de ir sembrando, ¿no? Porque la sociedad de hoy está de cabeza, ¿no? De cabeza porque no hay conceptos adecuados para que esta sociedad se pacifique, ni se moralice, peor todavía, ¿no? Entonces es muy importante, al menos para que puedan tener una vida más cercana a lo que se quiere, ¿no? Como buen cristiano, ¿no? Eh, ¿Alguien más desea algún comentario, una pregunta? Sí, que quería hacer un comentario. Este, bueno, a veces tenemos la facilidad quizás de poder, en el caso de este señor, ¿no? De que puedan tener un acompañamiento en la cárcel de repente las personas que están ya destinadas a morir. Pero a veces sucede, por ejemplo, cuando hay accidentes. Bueno, les voy a contar rapidito un caso. En el caso de mi tía, por ejemplo, cuando fue atropellada ya en Arequipa, ¿no? Por una moto. O sea, una parte de mis primos decían, no, hay que meterlo a la cárcel, ¿no? Porque fue una muerte intempestiva, pues, ¿no? O sea, rápida, violenta. Nunca se imaginaron que iba a pasar esto. Por otro lado, a veces qué difícil es tratar de convencer y hacerles entender de que, bueno, quizás el chico no tuvo los faros encendidos, tuvo mala suerte ese día, de repente no fue la intención matarla, mi tía, ¿no? Atropellarla, pero ellos pensaban de otra manera, ¿no? Claro, les quitó la vida, ya no tienen una mamá, ¿no? Entonces es bien difícil el tratar de hacerles entender, ¿no? Sobre todo cuando está reciente, quizás, ¿no? De repente tendría que haber un proceso como el que está haciendo este señor, ¿no? Que es muy bueno, ¿no? Porque eso no existe acá, por ejemplo, no hay personas consagradas, o mejor dicho, laicos que van a visitar o de alguna u otra manera van a llevar la palabra, ¿no? Solamente yo sé que los sacerdotes, como dijo Martín, ¿no? Entonces es bien difícil también a veces la elección de decidir que pues si es culpable o no es culpable y tantas cosas, ¿no? Que vienen consigo a veces y a veces como que suena un poco fácil el poder decir sí, pues no, no, no tuvo la culpa, en este caso el muchacho, ¿no? Pero después enterándonos bien, yo cuando conversé con mis primos les decía, hay que ver, pues porque es un chico joven, ¿no? Tenía un niño recién que había dado a luz su esposa. Entonces, pero al final han pasado ya 3 años y bueno, por la gracia de Dios, me imagino que así será, al chico no lo llegaron a meter a la cárcel, pero sí, pues, o sea, igual estuvo detenido un par de meses, creo, ¿no? Como que dándole una lección, ¿no? De que pues para la próxima él tenía que ir con los faros encendidos, siendo de noche, no tenía SOAT, no tenía varias cosas que también de alguna u otra forma lo ponían como que sí, pues responsable, ¿no? Por la vida que pues partió. Entonces, ese comentario quería hacer, ¿no? Que a veces es un poco difícil tratar de de convencer a las personas de que pues tendrían que ir por ahí, ¿no? De hablar y investigar, ver bien, ¿no? Para poder recién emitir o sea, decir, ¿saben qué cosa? Esa persona es culpable, ha matado, en fin, ¿no? Es bien cuestionable en realidad, ¿no? Y sobre todo cuando nos pasa a uno, a nosotros.
¿no? Ese es mi Bueno, comentario. muy bien. Yo tengo una precisión. Sí, sí hay, laicos que se dedican a visitar a los presos. En la Iglesia Católica hay pocos, pero hay. Hay en Penal de Urigancho, me acuerdo en San Jorge, me acuerdo. Sí, hay grupos. Aquí menos mal no hay pues lugares donde se esperan para la pena de muerte, ¿no? Pero sí hay incluso van sin sacerdote, ¿ah? Incluso porque me acuerdo la renovación carismática iba al penal acá, San Jorge, y no había capellán, ¿ah? Al menos. Y iban, y mandaban sus oraciones así de liberación, ahí iban, me acuerdo. Bueno, eh, ¿alguien más, alguna otra comentario? Si no, para pasar Yo, a ver, sí, yo, ¿quién es, perdón? yo, sí, Lucecita. sí. Por eso dice, pues, o sea, que Jesucristo dice, se condena el pecado, más no a la persona, ¿no? Entonces, qué difícil es, para mí mismo, ¿no? Ha sido momentos difíciles en diferentes situaciones en mi trabajo, al día a día, ¿no? O sea, no caer en eso, claro, no al nivel de las personas que están en la cárcel, o también he tenido personas que de repente me decían, denúncialo, ¿no? Denúncialo. Y qué difícil es no sentir en sí la cólera a la persona misma, ¿no? Y es difícil separar lo que nos enseña el Señor, ¿no? El pecado, eso se condena, pero a la persona no, porque el ser humano, pues, por algo está cometiendo ese pecado, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil, como quien dice, de discernir y separar. Y ahí el trabajo de cada persona, ¿no? No solamente en ese nivel de la cárcel, sino se da a todo nivel, en cada momento, ¿no? Porque juzgamos, bueno, en mi caso, ¿no? De repente reniego o de repente le deseo lo peor o sufro y de repente así, guardo la ira, la cólera, entonces no es, a veces para mí no es fácil decir, oye, no, es por lo que robó, no, es esa persona que hizo eso, sí. Entonces, al final Dios nos pide eso, castigar el pecado, pero más no a la persona, ¿no? Y ahí donde es pues el trabajo de uno para poder saber diferenciar o separar y hacer ese trabajo de la misericordia, como decías, del samaritano. Eso solamente. Bien. Hago una precisión, un poco para, hice un comentario también en la catequesis de la última vez, y que la respuesta que voy a dar es bien similar, ¿no? O sea, los católicos, y eso está escrito, no voy a decir nada de mi cabeza, ¿ya? Lo he leído en libros de ética, eh, de ética católica, ¿no? Eh, o sea, la misericordia no significa hacer justicia, por si acaso, ¿ya? O sea, justicia me refiero a la justicia humana, ¿no? O sea, hacer una denuncia, ¿no? Porque me están pegando, me están maltratando, porque es un violador, porque me ha robado, hay que hacerlo, ¿no? Si es que vemos que amerita, ¿no? Porque a veces es la única forma de que esta persona se santifique, imagínate, de lo que estoy hablando. O sea, estamos haciendo un bien, más bien, ¿no? Porque podría ser que a partir de allí se arrepienta la persona, ¿no? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque a veces incluso gente no creyente desde antiguo, desde los años de antiguo, eh, interpreta que el católico, incluso los comunistas mismos dicen, ¿no? Que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Y refiriéndose a eso, justamente al catolicismo muchas veces, porque hace que la gente no proteste, que la gente no reaccione ante una injusticia. Ese es un concepto equivocado, mucho, eso es importante decirlo, ¿no? O sea, los cristianos tenemos que protestar, tenemos que hacernos, ¿no? La diferencia es que tenemos que hacerlo de forma distinta, o sea, la forma es distinta, ¿no? Porque si no, nuestros derechos humanos
estoy hablando de derechos como humanos, pues no se reivindican. Y eso también es un pecado por omisión, porque es como decir, dejarnos, pues, ¿no? Hacer lo que otros quieran y eso también es una omisión, pues, ¿no? ¿Ya? Es muy importante, ¿ya? Hacer la diferencia para poder realmente hacer una sociedad más justa, porque las personas a veces irresponsables, en general, solo aprenden a veces, ante reiteradas veces llamadas de atención, solamente con eh, estas, digamos, estas enseñanzas que le da la vida, ¿no? Que son consecuencias, las consecuencias de sus actos. Eso es lo que tenía que precisar, por si acaso. Bueno, además, está muy interesante, siempre las noticias de Judy, ¿no? Es para sacar el jugo realmente. Bueno, además, ya. Bueno, entonces, vamos, ¿qué les parece a dar paso a nuestra compañera, a nuestra amiga, hermana y todos los sinónimos posibles? Emily, Emily. Pablo, ¿tú crees que tú puedas compartirlo? Porque Ah, ahorita ya. me han prestado la computadora Ah, y te ahorita han no sé. prestado. Ah, ya, o sea, ¿quieres que comparta la ponencia que Tú, sí, enviaste? sí, Ya. Espérame un gracias. segundo, porque tengo que abrirla en ese instante. Hubieras dicho para tenerla lista. No la tengo lista ahorita, un ratito. A ver, Emily, Emily, No Emily. tengo ahorita esto. Ya, cómo no, claro. Gracias. Sí, mandaste la había bajado todo un ratito, porque a lo mejor la vas a bajar de frente. Un segundito, Emily, aquí está Emily. A ver, aquí está. Vamos a poner acá el, el- ya está. Estoy abriéndolo un ratito, ya abrió, Ya. un ratito. A ver, ahí está. Emily, vamos a poner acá, Emily, Emily. Claves para una buena comunicación. Muy interesante esto, ¿no? Sí, son como unos tips. Sí, está bacán, sí, vamos. Bien, vamos a ver, ¿se puede ver? Fíjense, por favor, un ratito. Ya, ahora. Ya, ahora sí. ¿Sí, se ve? Sí, Sí, Ya, ahora listo, me dice ya cada vez que la pase, me dice. ya. A ver. Bueno, bueno, he tocado este tema porque creo que no solamente la comunicación debe ser importante en la familia, ¿no? Sino a nivel de todo. Es muy importante. Entonces, como hay una serie de enunciados sobre la comunicación, sobre claves específicamente de lo que es la comunicación, bueno, he reducido porque hay un montón, definitivamente, ¿no? Entonces he puesto los que más o menos creo yo que son importantes en la comunicación, tanto en la familia como a nivel de repente, los chicos que están en la universidad, en el colegio, bueno, ahora, por ejemplo, los padres de familia, ¿no? En los matrimonios, en fin, en diversas situaciones. Podemos pasar Pablito, por favor. Ya, bueno. Acá, por ejemplo, dice, para poder resolver nuestros problemas, ¿no? Algunas claves, por ejemplo. Reconoce, ¿no? Es importante que nosotros reconozcamos el problema que tenemos y lo compartamos a veces, ¿no? De repente con un amigo de confianza, con un papá. En el caso de los chicos, de los niños, por ejemplo, de repente con su papá, con la mamá, hay algo que nos incomoda, nos fastidia, ¿no? Es bueno que reconozcamos nuestro problema. En el caso de nosotros como adultos también, ¿no? Es básico, ¿no? Él dice, él no puede ser consciente de su existencia. Entonces, primero tenemos, reconoce el problema, ¿no? Segundo, explica el problema, describiendo el comportamiento que te va a traer consigo, ¿no? Las consecuencias y lo que sientes, ¿no? Cómo te sientes, tu estado de ánimo. De repente te sientes triste al contarlo, deprimido, de repente estás alegre, ¿no? No sé, de repente hay tantas cosas que cada uno pueda sentir emocionalmente que, bueno,
Lo importante es explicar el problema. 3, no lo acuses, ¿no? No lo acuses, no juzgues, no evalúes o critiques si alguien te cuenta su problema o algo que le incomoda, ¿no? Proponle, ¿no? Propone una solución común en la cual él pueda buscar estrategias en las cuales él pueda resolver el problema. Antes de plantearlo, ensaya mentalmente lo que vas a decir. Eso es muy importante. Y exprésalo clara y cariñosamente. Con esto lograremos que nos entienda y esté dispuesto a colaborar en la resolución de tu problema. Es decir, reconoce, explica, no acuses, no juzgues, proponle, ensaya y exprésalo, ¿no? Esas son algunas claves. En la siguiente, por favor, Pablo. Para ser un buen escucha, porque es importante, ¿no? Cuando comunicamos nuestros problemas o nuestras cosas o lo que queremos exteriorizar de repente, es importante que alguien nos escuche, ¿no? Entonces, para ser un buen escucha, tenemos que tener quizás estas pequeñas cualidades, ¿no? Atiende. Centra tu atención en lo que te dicen. No pienses en lo que vas a contestar. A veces solamente queremos ser escuchados, ¿no? De repente tenemos algún problema y solamente queremos contarle y que nos escuchen, ¿no? No queremos ser criticados, juzgados de repente en ese momento, ¿no? Solamente que nos escuchen. 2, comprende. Entiende lo que le pasa y siente a esa persona. Es necesario de repente en algún momento, como se dice, ponernos en los pies de la otra persona, ¿no? Es decir, ser empático, porque a veces se utiliza mucho esta palabra, está de moda ser empático, ¿no? La pronunciamos bastante, pero realmente a veces no sabemos el significado. Pero yo creo que es importante decir que es ponernos en los pies de la otra persona, ¿no? En los zapatos de la otra persona. 3, pregunta, ¿no? Pregunta. Es decir, qué cosa te ha pasado, qué te ha sucedido, por qué estás pasando por esta situación, demostrando siempre ese interés y la necesidad de poder aclarar los problemas, ¿no? 4, evalúa de forma crítica, separando hechos de percepciones. Parafrasea, ¿no? Decir lo que se entendió de la conversación para evitar malos entendidos. Y finalmente recuerda, demuestra interés estando pendiente de la evolución. Es decir, si hoy día de repente un amigo me contó algo o que de repente está enfermo, su esposo, no sé, pues cualquier cosa que se les venga a la mente por ahí, y no dejarlo ahí, ¿no? Sino siempre estar pendiente de esa persona, una llamadita, de repente un mensajito, por ahí lo animamos con algo, ¿no? Un dibujito, no sé, pues un día lo llamé y le pregunté, ¿cómo estás, no? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo sigues? En fin, tantas cosas, ¿no? Que pues basta con una llamada o sencillamente ponerle un mensajito bonito que lo anime, ¿no? A continuar, a que pueda salir de repente de una depresión, de algún problema que tiene, ¿no? Es muy importante. Entonces tenemos, para ser un buen escucha, atiende, comprende, pregunta, evalúa, parafrasea y recuerda siempre, ¿no? Muestra interés siempre. Escucha con los oídos, ojos, mente y corazón. En la siguiente, por favor, Pablito. Claves, bueno, no lo olvides. Juzgar a una persona no define quién es ella, define quién eres tú. En la siguiente, por favor, Pablo. Ya, para meditar. Bueno, he estado reflexionando sobre si, por ejemplo, ¿qué pasaría si el día de hoy fuera mi último día, ¿no? Que Dios me dice el día de hoy, bueno, Emily, hoy día hasta las 12 tienes, vas a vivir hasta las 12. Entonces me hacía esta pregunta y también se las hago a todos, ¿no?
¿con qué sentimientos nos quedaríamos de paz? Nos quedaríamos de paz y tranquilidad por haber hecho y dado lo mejor de nosotros al otro, o de inquietud, remordimientos o intranquilidad por haber desperdiciado nuestro tiempo juntos. ¿Dejaríamos un recuerdo de amor y entrega por el otro, o de indiferencia y poca entrega? En la siguiente, por favor. Bueno, esto me llevó a pensar que si enfocamos nuestra relación como familia desde este punto de vista, veríamos más claro lo que tendríamos que hacer. Es decir, aprovecharíamos el tiempo, ¿no? Con nuestros seres queridos, de repente en ese momento, con nuestros hijos, de repente con la persona que esté en ese momento, mi abuelita, mi abuelito, ¿no? Por eso dice acá, más claro lo que tendríamos que hacer, dejar de hacer, demostrar y no demostrar, ¿no? Estoy segura que aprovecharíamos los días, los meses o años que nos queden juntos para disfrutar el amor y a la otra persona, para que la separación sea dolorosa por la pérdida del ser amado y no llena de hubiéramos hecho, ¿no? ¿Por qué no lo hicimos? ¿Por qué no estuvimos juntos? ¿Por qué no te fui a visitar? ¿Por qué no me despedí ese día? De repente ese día estuve molesto. Un ejemplo por ahí se me viene a la cabeza. De repente no me despedí de mi mamá y justo ese día mi mamá falleció, o mi papá, o qué sé yo, ¿no? O un hermano, un amigo, ¿no? Entonces, no quedarnos con ese remordimiento de que pude haberlo hecho, pero no lo hice, o hubiera. Por eso dice remordimientos e insatisfacciones, por no aprovechar nuestro tiempo juntos, ¿no? Que solo Dios sabe cuánto será. En la siguiente, por favor. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué harían si Dios les da el día de hoy hasta las 12, ¿no? Para que puedan estar con sus seres queridos. Eso es todo, Pablito. Si tienen preguntas, ¿ustedes qué opinan? Eso es para ustedes, para nosotros y en general para todos, ¿no? Listo, eso es todo. Muchas gracias, Emily. ¿Una pregunta? Gracias, Emily. Si quisiéramos trasladarlo a este tema para la comunicación en el matrimonio, ¿no? ¿Qué tan importante es una buena comunicación, ¿no? A mí me cuesta mucho, por ejemplo, expresar, ¿no? O sea, una buena comunicación requiere mucho el tema de que tú compartes sentimientos, compartes cosas y la otra persona tiene que estar atenta, ¿no? Para poder recibir ese mensaje, ¿no? Y a veces en los matrimonios ocurre eso, ¿no? Como una mala comunicación surgen los problemas, ¿no? Y me ha pasado, nos ha pasado con Carlita, ¿no? O sea, a mí me cuesta, ¿no? Decirle, no, y mira, me pasa esto, me molesta esto, me cuesta, ¿no? Entonces es importante, justo estaba leyendo ahí, ¿no? El interés que debería, dentro de los tips que estaba poniendo, ¿no? Me identificaba con varios de ellos, ¿no? Y es importante esto y se aplica también para nuestras comunidades, ¿no? También a veces asumimos cosas, ¿no? El problema de asumir cosas, ¿no? Ah, sí, yo creo que sí, así va a ser, ¿no? Yo creo que así será, ah, sí, yo lo entiendo de esa forma, ¿no? Entonces, para todo se aplica, ¿no? Sí, Muy bueno, muy bueno. sí. Gracias, Emi. Ya, de nada. Sobre todo, ¿sabes qué? También, Martín, no quedarnos con eso que si hubiéramos hecho esto, ¿no? O si hubiéramos hecho aquello, ¿no? O no nos despedimos de alguien de repente en ese momento porque salimos molestos, ¿no? Ah, se me olvidaba algo. Por ejemplo, siempre nos decía el padre Héctor, nunca, en el caso de los matrimonios, ¿no? Nunca te vayas con tu esposa peleado, ¿no? No estés, o sea, siempre dense un beso, un abrazo, ¿no? Porque tú no sabes si ese día vas a regresar, si es que te va a pasar algo, ¿no? Nunca se vayan peleados, discutidos, ¿no? Ni se acuesten tampoco, molestos, ¿no? Cuesta eso, cuesta. Pero sí, cuesta un Sí, montón. cuesta. A mí también me ha costado y a veces nos cuesta, ¿no? Pero a veces es mejor, ¿no? Dice, ¿no? Que a veces uno tiene que ceder, ¿no? A veces uno tiene que ceder. Ahí se pone a prueba pues también nuestra paciencia, todo, ¿no? Porque también entra la misericordia ahí. También entra la misericordia, ¿no?
Nosotros no sabemos muchas veces qué cosas puedan arrastrar nuestras parejas, nuestros amigos, ¿no? Entonces, a veces, como dicen, no lo podemos juzgar, ¿no? No podemos juzgar. Oye, tu tema está muy bueno para ponerlo en la charla de padres, ¿ah? Está pero así Ah, preciso, ¿ah? Ya Sí, bueno, cuando el tema central de la catequesis sea relacionado a ello, entras, ¿ah, Emily? ¿Ya? ya, ya está bien. Apúntalo, Martín, apúntalo. Está Por si bien. acaso, está No, bueno. poco, no es reducido porque hay Sí, bastante. O sea, no, hay pues está cosas, bien, está bien pero, sustancioso, que es lo más importante. exacto, como que va para todos, ¿no? Mm, Matrimonios, los niños, los jóvenes, adolescentes, sí, para sí. todos es la comunicación importante, ¿no? Es Mm. tan importante. ¿Alguien más que desea opinar algo, por favor? Bueno, bueno, si no hay otra opinión, entonces vamos a invitar a Martín, que nos trae un tema que, mira el título, me llamó mucho la atención. El título es La Iglesia Apóstata, ¿no? es idolátrica, sí, más o menos por ahí. Idolátrica, perdón. Apóstata, Idolátrica. perdón, idolátrica, me llamó la atención. Bueno, tienes los micrófonos y la pantalla para ti. A ver, ahorita vamos a... Voy a compartir un ratito. Ahí está. Es la Iglesia Católica idolátrica, ¿no? A ver, bueno, les comento, por encargo de Pablo, me he encargado la parte de que es apologética, ¿no? Es tema de apologética, que es vamos a dar temas, cada lunes cortos, ¿no? Y son, como saben ustedes, el tema de la apologética, como ya lo habíamos visto en alguna oportunidad, es la defensa de la fe, ¿no? Y es lo que nosotros deberíamos estar de alguna forma informados, ¿no? No para pelearnos, sino para poder defender la fe, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Yo ya sé esto, me voy a pelear con mi primo que es testigo de Jehová o evangélico, ¿no? No, es para defendernos, ¿no? Y en cualquier situación que se dé dentro de la familia o en el trabajo, ¿no? Y el primer tema que es la iglesia es idolátrica, ustedes ven ahí en la pantalla, ven ahí al Papa Juan Pablo II, ¿no? Al San Juan Pablo II, ¿no? Besando una cruz. Después vemos también ahí en la imagen también a Juan Diego, ¿no? Inclinándose ante la Virgen María, ¿no? Entonces, lo primero que no, como esto que estamos viendo, ¿no? Que es el Señor de los Milagros, ¿no? A raíz de esto es que decido ponerlo como primer tema, ¿no? ¿Por qué? Porque justo en este mes que estamos iniciando el Señor de los Milagros, siempre, todos, todos nosotros tenemos en la familia alguien que es evangélico, testigos de otra religión o que es ateo, ¿no? Tenemos. Y siempre va a haber esos cuestionamientos. En este mes, siempre hay, ¿no? Los amigos, por ahí alguien, oye, ¿por qué hacen esto? No sé cuánto. Están adorando imágenes, a ídolos, dicen, ¿no? Están haciendo esto, son idólatras. ¿Qué es eso? Entonces, habría que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Es lo mismo adorar que venerar? ¿No? Entonces, vamos empezando por eso, ¿no? Vamos empezando por eso. Dice la Real Academia Española, adorar es reverenciar con sumo honor o respeto considerándolo como cosa divina. Reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que le es debido. De estas definiciones podemos resumir que la idolatría es adorar, considerar como Dios o como una deidad algo diferente de Dios. ¿Verdad? Entonces, los católicos profesamos que ni a los santos ni a las imágenes se les debe rendir adoración, pues esto corresponde solo a Dios. Claro, ¿no? ¿Qué es venerar? Venerar es respetar en sumo grado a una persona por su santidad, dignidad o grandes virtudes o a una cosa, ¿no? Mientras adorar es considerar a Dios como algo o alguien, venerar es respetar de gran manera algo o a alguien, no por ser Dios, sino por su relación con Dios. Podemos venerar a alguien por considerar que esta persona, por su vida y virtudes, es grata a Dios sin adorarla. ¿Ya? Tengamos en cuenta adorar, venerar, ¿no? Respeto y reconocer a Dios como lo que es, ¿no? Grande.
Entonces, sabiendo estas diferencias, ¿qué dicen nuestros hermanos separados? ¿Con qué es que nos quieren atacar? Con este famoso versículo, Éxodo 24. No, ¿qué dice ahí? No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo en la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Imagínense, fuerte, ¿no? Cualquiera que lo lee dice, oye, es cierto, es verdad, ¿no? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Por qué tenemos imágenes? Entonces, eso es lo que dice el Éxodo 24. Así dicen, por ahí nos agarran, dicen, ¿no? Pero les vamos a contar, vamos a decirles. La Biblia es un compendio de libros que se escribió por personas inspiradas por Dios, o sea, son los famosos agiógrafos. Y para entenderla correctamente se debe considerar el contexto histórico. Entonces hay que saber en qué contexto fue escrito el Éxodo, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos en ese contexto, ¿no? Dice, el pueblo elegido que se encontraba en esa época, como saben, el pueblo de Israel, a diferencia de todas las ¿cómo se llama? De otras tribus del entorno, todos eran politeístas, ¿no? Todos creían en muchos dioses. Existían dioses para la guerra, dios para la lluvia, para la siembra, etc. Entonces, cuando se escribe el Éxodo, en la huida de Egipto es la que dicen ahí, ¿no? Los israelitas habían vivido en Egipto, donde habían morado por casi 4 siglos. O sea, ya estaban ahí, habían pasado casi 2 o 3 generaciones, ¿no? Bueno, en esa época vivían más, ¿no? Pero igual habían pasado varias generaciones. Entonces, de alguna forma, los egipcios tenían esa divinidad por un montón de dioses. Entonces, es en estas circunstancias es que Dios condena el estilo pagano de adorar a las imágenes tan común como era en Egipto, una sociedad bien conocida por su religiosidad pagana. Entonces, tengamos en cuenta eso, ¿no? Pero nosotros cuando queremos refutar eso o a alguien explicarle de alguna forma, con misericordia decimos, lo que nosotros deberíamos tomar es a partir del versículo 3. A ver, vamos a ver. Mire, estas son las deidades que existían, no solo en Egipto, sino en otras culturas que estaban alrededor de Israel, ¿no? Tantas deidades. Entonces, le decía, nosotros para empezar a leer, para poder definir esto, tendríamos que empezar el Éxodo 3. Dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Y recién ahí empieza la otra parte que empieza. Entonces, lo que quiere Dios en ese caso con nosotros es que realmente evitar que se adore a otros dioses. Y ese está plasmado en lo que a Moisés le dice a través a su pueblo, ¿no? El pueblo está adorando un becerro de oro, ¿no? Es ahí, ¿no? Entonces lo que debemos tener en cuenta es eso, ¿no? Dios prohíbe el uso de ídolos, pero no de imágenes. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? Y es totalmente distinto una imagen al ídolo, ¿no? Y es completamente falso que el ídolo e imagen sean lo mismo, ¿no? En las Sagradas Escrituras usan vocablos distintos, ¿no? Y para esto Dios no se contradice, ¿no? Porque en la misma Biblia Jesús ordena, Dios manda a hacer esculturas, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo el arca de la alianza, ¿no? En la arca de la alianza, el momento de hacer, dice que deben poner 2 querubines, que vienen a ser los ángeles, y son esculturas, imágenes. Entonces, no es que está prohibido las imágenes, que es lo que nosotros tenemos, imágenes, ¿no? Esculturas, imágenes de Dios, de la Virgen, de los santos, ¿no? Del mismo Señor de los Milagros, que es el mismo Jesús. No es. Entonces, ¿dónde podemos encontrar eso? Ajá, lo podemos encontrar en Éxodo 37:7, dice. El mismo Éxodo dice,
Hizo igualmente 2 querubines de oro macizo. Los hizo en los 2 extremos del propiciatorio, o sea, del arca. En Éxodo 25:18 dice, Dios manda poner 2 estatuas de querubines en el templo. Harás 2 querubines de oro macizos y las pondrás en los extremos del propiciatorio. En Números, ahora vamos a Números, también dice, Dios manda construir una serpiente de madera. Y dijo Yahvé a Moisés, hazte un abrasador y ponlo sobre el mástil donde lo que haya sido mordido y lo mire vivirán. Entonces hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. ¿Ya ven? Entonces ya hay imágenes. Dios ordena, ¿no? Dios manda a los hombres a hacer las imágenes. En Reyes, por ejemplo, en Reyes, Primera de Reyes, capítulo 6, 23 al 25, Salomón dice, Salomón construye 2 querubines en el templo. Hizo en el Debir 2 querubines de madera de azubechi, de 10 codos de altura, dice. Y en Crónicas también dice lo mismo, el templo estaba decorado con imágenes. Entonces, no es que esté prohibido, por si acaso, no está prohibido. En la misma Biblia está, porque nuestros hermanos separados dicen eso, ¿no? ¿Dónde dice la Biblia? Y está ahí, pero no lo leen, no te lo explican, ¿no? Se aprende solamente la parte que no les corresponde. Para esto, entonces, ¿qué dice la Santa Iglesia Católica sobre las imágenes? Dice así, como el Verbo se hizo carne, asumiendo una verdadera humanidad, o sea, el cuerpo de Cristo era limitado. Por eso se puede pintar la faz humana de Jesús. Esto está en el 7º Concilio Ecuménico. La Iglesia reconoció que es legítima su representación en imágenes sagradas. Mira, interesante. Juan, por ejemplo, y esto lo podemos referenciar en el Evangelio de Juan. Juan le dice a Jesús, ¿tanto tiempo me hace que estoy con vosotros y no me conocéis, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos. ¿Cómo me dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces Jesús ahí dice, el que me ha visto a mí, yo soy la imagen del Padre. Por eso es que nosotros hacemos, creamos, se hicieron imágenes de figuras de Jesús, ¿no? Para ver de alguna forma, cuando uno ve a Jesús, dice, es Dios también, ¿no? Sabemos que es Hijo, es Padre y Espíritu Santo. Las tres, la Santísima Trinidad, ¿no? Ver a Jesús es ver a Dios. El que me conoce a mí, conoce al Padre. Siempre dice eso, ¿no? Muy importante. Ahora, dice, no, en los primeros siglos, dice, no, no era así, ¿no? Dice también nuestros hermanos protestantes, no es así. Mira, ve, esta es una imagen del siglo II. La Virgen con el niño y un profeta. O sea, ya desde el siglo II, después de Cristo, o sea, personas que muchos de ellos han conocido a Jesús, muchos de ellos han estado con Jesús, ¿no? Entonces, en este siglo II, comienzo del siglo III, habían ya estas imágenes, o sea, ya desde la iglesia primitiva se estaban dando, o sea, no es algo un invento porque dicen, no, se ha distorsionado y de ahí lo han arreglado, y eso no estaba así al principio, no, siempre ha sido así, de esa forma. Siempre, dice, las primeras comunidades cristianas representaban al Salvador del mundo con imagen del buen pastor. Más adelante aparecen los del Cordero Pascual y otros íconos representando la vida de Cristo. Las imágenes han sido siempre un medio para dar a conocer y transmitir la fe en Cristo y la veneración y amor a la Santísima Virgen y a los santos. Testigo de todo esto son las catacumbas. En las catacumbas se conservan esas imágenes, hechas por los primeros cristianos. Estas imágenes dan testimonio de su fe y del uso de las imágenes. Como saben, el ser humano por sí tiende a relacionar cosas y en su mente siempre crea imágenes, dibuja, ¿no? Si tú a alguien le cuentas algo que ha soñado, ya lo está imaginando, siempre. Entonces necesitas algo para referenciarlo, es por naturaleza. En el diccionario de Oxford de la Iglesia Cristiana dice que las pinturas de las catacumbas, algunas de las cuales datan de finales del siglo II, son las imágenes cristianas más antiguas y después del periodo de las persecuciones de las imágenes sagradas llegó a jugar un aumento de parte en el culto, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué nos decía Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica? Miren, Santo Tomás de Aquino. El culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen a Dios encarnado. Ese es el objetivo de las imágenes, conducirnos a Dios. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal, no se detiene en ella. O sea, yo no me quedo solamente en la imagen, ¿no? Sino yo ya lo relaciono, sino que entiende la realidad de la que es la imagen. Interesante, ¿no? Lo que es un libro para los que saben leer es una imagen para los que para los que no leen, ¿no? En esa época había un montón de iletrados, ¿no? Lo que se enseña con la palabra al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen, nos decía San Juan Damasceno. Interesante, ¿no? Interesante. Todo tiene su porqué, ¿no? Y a raíz de esto decimos, y el tema de la procesión, ¿no? Pues, el tema de la procesión también está en la parte bíblica, ¿no? Lo podemos encontrar en Josué. Josué capítulo 7, versículo 6. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les dijo, tomad el arca de la alianza y que 7 sacerdotes lleven las trompetas de cuerno de carnero delante del arca de Yahvé. Al pueblo le dijo, pasad y dad la vuelta a la ciudad y que la vanguardia pase delante del arca de Yahvé. ¿Ves? En esa época ya estaba el tema de las procesiones. Se hacía de esa forma. Y en realidad, ¿qué es una procesión? Significa para la participación en una procesión es un homenaje y un reconocimiento público a Jesús, a la Virgen o a los santos que son portados en el ando. Eso es lo que es una procesión, ¿no? Llevado correctamente, ¿no? Así es, amigos. Y algo interesante, ¿no? Algo interesante. A veces nosotros, bueno, yo soy de Piura, ¿no? Hemos visto algunos excesos cuando se hacen las fiestas patronales, ¿no? ¿Qué hacen, no? Agarran, no sé si ustedes han visto, bueno, ahí en Piura, en la Semana Santa agarran a las imágenes y agarran al algodón y lo soban. Allá, pues, a ver, lo soban y para sobarse las personas. Entonces ya están cometiendo ya un exageramiento, ¿no? Una exageración, ¿no? Están desvirtuando la fe. Entonces, es parte lamentablemente, es parte de la cultura popular, ¿no? Pero eso no es, ahí no se centra, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esas cosas, ¿no? Y eso lo vemos también en el Señor de los Milagros, ¿no? Vemos ahí que he visto, ¿no? Venden algodones y la gente y se soban los niños, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, las imágenes siempre son con respeto. Sabemos que representan, ¿no? Que nos conduce, como dice, ¿no? Damasceno, ¿no? Nos conducen hacia a Dios. Ese es el objetivo. Así es, amigo. Eso es todo lo que tenía que compartir. ¿Alguna pregunta? Un comentario? Sí, este, la doctrina católica hay que enseñarla, por eso. O sea, no viene así por, por efusión del Espíritu Santo, no. Eso hay que enseñarlo. Y si tenemos un pueblo de repente que, como dices tú, hace abuso de su cultura popular, ¿no? Perdón, hace abuso de sus devociones populares, lógicamente que es necesario, pues, enseñarle, catequizarle, ¿no? Porque si bien es cierto, lo hacen de buen corazón, con fe, ¿no? Eso es innegable, ¿no? Pero hay situaciones que pasan, como dices tú, un límite, hay que enseñar todo eso. Es importante eh, saberlo, como este espacio, para poder nosotros replicarlo cuando nos toque replicarlo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Bueno, qué interesante, Martín, la verdad. Muy interesante, sobre todo el versículo, Éxodo, ¿no? Ya, Éxodo. ya. No nos atacan, Éxodo. Bueno, Pero solo saca una parte, ¿no? está bien, está bueno. Sí. Muy bien, entonces, si no hay comentarios, yo nada más quisiera compartir una cosita. No voy a dar ninguna exposición, nada. Solamente quiero hacer la parte de humor católico. La parte de humor católico. Entonces, yo quiero presentarles esto nomás. Es una imagen que está tan humorístico que
que no sale nada. A ver, espérate. A ver, espérate. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Un momentito. Oh. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, un momentito. Aquí está, salió. A ver, vamos a verlo. ¿Lo ven o no? ¿Lo ven? Sí, Dice, papá, reprobé el examen de matemáticas. No te preocupes, haré lo que dice la Biblia. ¿Qué parte? Proverbios 23:13. Por favor, ¿quién puede leer Proverbios 23:13? A ver, A ver, Pérez va a buscarlo. vamos. 23:13, ¿no? Ah, así es. Solo el 13, ¿ah? Claro. Dale. Ahí sí. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Mentira. ¿Está bien o no? Ahí está, ya vamos ¿Lo ven acá o no? ¿Ven esto o Oye, no? me hubieran dicho eso cuando era pequeño, en Proverbio 23:13. ¿Ven? ¿Lo ven acá o no? ¿Pueden verlo? Sí, sí. No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá. Qué Me malo, ¿no? hubieran dicho, me hubiera pasado eso en secundaria, a la hora que avisas. Bueno, ese era un poco para reírnos, ¿no? Porque también, pues, no, los católicos no podemos estar con cara de palo, pues, discúlpenme el término, ¿ya? Sí. Pues no podemos estar con cara dura, así, ¿no? Pues, bueno, olvídense. Bueno, ya vamos a ir cerrando ya la reunión. Lo que sí, quería nada más decir, Martín, la catequesis va a ser el 30, ¿no? El 30, ¿sí? Que sea el 30, por favor, porque si no yo no voy a poder asistir. No, sí, sí, está bien, Ya, está bien. entonces, según ello, vamos a ver, qué podemos hacer en el interín. Y si hay alguna persona que desea participar también, por favor, a colaborar, algo, ¿no? Con gusto, Sí, ¿no? si alguien Siempre. desea apoyar, sí, porque van a ser los tres sacramentos: matrimonio, orden sacerdotal y unción de los Listo, enfermos. listo, entra Emily entonces. Claro. Ah, listo, se acabó. Justo, justo, se acabó. Emily, por favor, ojalá Está que bien, el está bien. 30 colaborarnos, pues. Lo que diga usted, jefe. No, nada, no, pues en serio. El No, tema no, está no, preciso, verdad, no. así. No, sí, sí, claro. Ya, luego estamos coordinando en el interno para precisar, ¿ya? Yo primero coordino con Ya, Martín y listo. luego ya contigo. Bueno, eso básicamente, y Judith, una preguntita. Este, ¿Y cuántos han dado la cuota? ¿Podemos saber? No sé, discúlpame la pregunta inocente que te hago. Uy, a ver, esta me conté. semana yo una persona más. Ah, no voy a actualizar. Se tapan los ojos. Ya se vendió Martín. Mm, ¿Cuántos hay? mm, Perdón, 7. Ah, ya, 7, ¿no? En total, ya. Y en todo caso, hay que hacer recordar, ¿no? Ya, yo me he olvidado de hacer recordar. Es lo único que se me ha escapado. Chale, mal, mal, mal. Ya, listo. Entonces hay que hacer recordar de lo Ah, de ¿me dijiste septiembre. este mes? No, pues este mes no creo que Ah, ya, haya ok, alguien ok. Sí, dado, ¿no? del mes El pasado pasado, han ¿no? dado. Bueno, listo, eso ya básicamente. Bueno, y bueno, así vamos a coordinar, creo que poco a poco hemos ido coordinando con cada uno a ver qué cosas se pueden encargar. Falta Emerson nomás encargarle algo y también Patty, pero Patty como que no entra, creo, por cuestiones de estar cuidando a su mamita, creo, ¿no? Pero ya nos toca Emerson. Emerson, ¿estás? Emerson, nada, ya. Se nos fue. Ya conversaremos con él personalmente dentro de un ratito. Ya, y también seguimos eh, este, invitándolo a Richard que nos siga apoyando en la catequesis, pues, ¿no? ¿Cierto? Sí, por lo menos para que haya 3 o 4 fijos ahí, ¿no? Bueno, Está listo, bien. entonces, con Luz ya
ya hemos hablado, ¿no? Y seguramente para la siguiente clase también nos preparas algo. Para la siguiente clase, perdón. Para la siguiente, para el siguiente encuentro nos preparas algo, pues Luz. Lo que sigue de virtudes, ¿qué te parece? ¿Estamos? Ya, coordinamos por interno también, ¿ya? Bueno, listo. Entonces, creo que es todo. Lo único que sí, no sé si alguien me vio hablando por el celular, no sé si alguien me pudo ver hablando por el celular. Voy a un poquito acá hacer pausa en el video porque no quiero que esto se grabe. Bueno, sigamos entonces. Entonces, bueno, ya nos despedimos. Estamos coordinando por interno todo lo demás. ¿Ya? Hacemos la oración de despedida. Richard, por favor. Antes de culminar nuestra reunión, vamos a dar gracias a Dios con un Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A ti, Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos. Muchísimas gracias a todos. Excelente. Creo que está bien nutrida la cosa. Estamos con buenas herramientas y vamos a aplicarlas cuando se debe, ¿ya? Estamos en contacto. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias, cuídense. Buenas noches con todos. Chao. Pórtense bien. ¿Ah? Chao. 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 Chao, Judy. Chao, Richard. Chao.